acá empezando un nuevo espacio con Solange de Librería Sur y conmigo, Soledad, que tengo el espacio La Otra Orilla, de literatura latinoamericana, talleres, etc. Y bueno, empezamos este podcast, un canal que nos parece necesario en nuestro contexto, con nuestra historia. Así que bueno, es un espacio un poco para conectarnos con la literatura, para seguir conectándonos con eso. Sí, o sea, lo vemos como un espacio de encuentro entre nosotras como personas que pues hemos migrado a nuestros países y que queremos seguir con esta pasión que es la literatura, ¿no? También nos encontramos dentro de un espacio literario que es una librería, que es la Librería Sur, que somos en Torino. Entonces, ese encuentro entre lo que queremos hacer y lo que vemos necesario, ¿no? También hablar un poco y ahondar entre las lecturas que no necesariamente van a ser latinoamericanas, sino van a ser lecturas que nosotros como latinas, que emigramos y estamos en otro espacio, proponemos a todos ustedes para que puedan o quizás tener los mismos encuentros que nosotros tenemos con esas lecturas, ¿no? Bueno, nos presentamos. Bueno, si querés contanos un poco quién sos, qué haces acá en Torino, cómo llegaste. Ok, bueno, yo soy Solange, pero me gusta que me digan Sol. Vine a Torino en el 2021 con la pandemia. Sí, todavía estamos en pandemia, a estudiar filosofía. Yo estudié literatura en mi país, en Perú. Y me llamó la atención mucho la filosofía porque están muy correlacionados. Me vine acá porque mi prima vive acá, entonces dije, bueno, una experiencia nueva, me vine para acá. Pasaron los años y pensando en regresar siempre, pero me enamoré y bueno, o sea, me casé aquí. Entonces decidí quedarme en ese espacio que es Torino. Y veía que era necesario que tener ese espacio que siempre he buscado, ¿no? Que son los libros. Entonces decidí abrir la librería este año con todos los esfuerzos del mundo. Y bueno, y gracias a ello he conocido a muchas personas que están relacionadas al libro, que me acuerdo cuando te dije a ti, oye, voy a abrir una librería. Sí, porque no hay demasiadas librerías de libros en español y sobre todo con la variedad que hay acá, porque la verdad es que, bueno, quizás sí hay uno o dos lugares en donde podemos encontrar lo clásico, lo esperable, pero realmente poder venir a un lugar y elegir y también, viste, como tener acceso a lo que se está publicando ahora, no quedarnos con la literatura latinoamericana quizás clásica, claro, viste, esperable. Sí, porque aquí lo que se encuentra es más que todo mucho de España, o sea, pero tipo clásicos españoles que ya o sea, no es que nadie los lea, sí los leemos, pero creo que también queremos leer cosas actuales. Claro, ¿no? Claro. Y en el aspecto literario no teníamos espacio y bueno, eso. ¿Y tú? ¿Tú cómo llegaste? Bueno, yo soy Soledad, somos las dos Sol. Bueno, también llegué en 2021 y un poco como vos también, bueno, creo que por eso también nos hemos acercado vos y yo, porque buscamos este refugio en la literatura, ¿no? Creo que un poco viene de la mano con esto de poder encontrar por ahí en las palabras de otros lo que uno mismo a veces atraviesa, ¿viste? Que es como algo que, bueno, es una compañía. Entonces, bueno, a partir de un poco de esa necesidad que sentía yo de sentirme acogida, digamos, en esta nueva ciudad, bueno, recién hablábamos de la falta quizás de lugares, de espacios latinoamericanos. Yo también lo sentí cuando llegué porque, bueno, quería tener como un contacto con la literatura, quería tener un contacto en español, ¿viste? Como poder usar mi idioma. Es muy cansado también. el pensar y hablar en otro idioma y sobre todo en cosas que te apasionan, creo. Sí. Creo que es una manera también de, bueno, de seguir en contacto con las raíces de uno. Entonces, bueno, a partir de eso, como no encontraba este espacio, lo fundamos en aquel momento, bueno, con una ex socia, fundamos Hoja en Blanco. Y después, bueno, vinieron otros proyectos en ese recorrido. Y bueno, y hoy fui mutando, fui cambiando y estoy llevando adelante La Otra Orilla, que es este espacio de literatura latinoamericana, en donde hacemos debates también talleres de escritura creativa, de poesía,
Así que bueno, un poco... Sí, por eso también viene el nombre de La Orilla Sur, porque, bueno, Sur Librería, que, y bueno, y también tener en cuenta que Sur Librería viene ya de un legado, de una teoría del sur y todo, pero, y La Orilla, que es como que fusionar esos dos espacios, exacto, uno virtual y otro que es físico, y hacer un podcast donde podemos hablar sobre ello, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Sí, digamos, más allá de un podcast literario, este va a ser también un podcast en donde podamos explicar este proceso, ¿no? de estar acá, de ser extranjeras en Italia, explicarlo a través de la literatura o acompañadas de la literatura, sosteniéndonos de la literatura para explicar un poco esta experiencia. Sí, igual también no solamente van a ser de libros de literatura, creo que somos, o sea, tenemos un bagaje de poder hablar sobre libros que pues atañen a lo que queremos decir, ¿no? O sea, no sé, ciencia, filosofía, y eso también es enriquecedor, ¿no? O sea, no es solamente un podcast de hablar, que es hermoso, hablar de literatura, pero creo que el libro es mucho más complejo que simplemente un género, ¿no? Sí. Entonces, también eso. Sí, sí, sí. Bueno, y un poco en conexión con eso, vamos a hablar de 3 libros que nos han traído hasta acá. Me parece súper interesante lo que decís, porque un libro, a mí me ha pasado muchas veces de que por ahí me compro un libro o me llega un libro y lo leo de repente mucho tiempo después, porque es como el momento, ¿no? No es solamente decir, bueno, leo un libro. Hay veces que uno va a un libro, ¿no? Lo abre porque estás en un momento. Bueno, a mí me ha pasado varias veces eso de o reencontrarte nuevamente sí, con un libro. sí, sí, O sea, sí. por ejemplo, yo ahorita que, bueno, voy a hablar un poco de los libros que siento que han sido parte de diferentes etapas de mi vida. Márquez, releerlo es diferente cuando tenía 13 y Sí, con sí, ese sí, contexto sí. también. Pero sí, es uno de los libros que, o sea, es este de acá, 12 cuentos peregrinos. ¿Por qué elegí este libro? Porque forma parte de cómo inicié por el camino de que me guste tanto la literatura. Fue con Márquez que dije, realmente me gusta, realmente quiero hacer esto para toda mi vida. Y justo en la universidad que te conté, hicimos un corto de uno de los cuentos. Y creo que ahí dije, bueno, en verdad me gusta mucho lo que estoy estudiando, ¿no? Y luego este libro que también forma parte, que bueno, esta es la edición en italiano, Utilidad y Inútil, que también está en español con la editorial Acantilado, que también lo tengo firmado por el autor, Wow. porque él fue a mi universidad Sí. antes de que venga, el autor fue, y nos hablaba sobre, que bueno, no es de literatura como tal, es un ensayo entre filosófico, un poco Sí. también de crítica literaria, y aborda esta problemática actual del mundo donde todo debe ser útil, ¿no? Y creo que él busca que en la literatura, sobre todo, bueno, también en el arte, en la filosofía, pero en la literatura hay esa inutilidad que es necesaria, ¿no? Ay, O sí, sea, que sí. necesitamos, por eso, o sea, porque personas que pues viajamos a otro país, estamos viviendo acá, ¿por qué nos refugiamos en eso? ¿Por qué? Porque él es decisivo también porque el autor aborda, creo que es lo que yo siempre he pensado, o sea, que bueno, creo que todos los que estamos dentro del mundo de la literatura, del arte, de las humanidades, pensamos, ¿no? O sea, no estudiamos o no hacemos esto porque pues nos va a dar dinero, sino porque queremos y creemos en ello y creemos que es necesario para esa sociedad. Y súper recomendado, hay extractos, citas muy buenas del ámbito literario que te hace reflexionar desde diferentes etapas de la humanidad, se podría decir. Sí, sí. Y bueno, el último, que es mi libro que creo que pues es uno de mis preferidos, es hermoso. La verdad que el trabajo que ha hecho es genial. Sí. Yo creo que Irene Vallejo es súper sí. de cabecera. O sea, sí. El Instituto de un Junco fue un libro que me marcó mucho porque yo lo comencé a leer antes de venirme acá. Era un libro que se vendía tanto, pero yo trabajo en Sur Lima, y no tenía, o sea, es como que una de las cosas malas de ser librera es que si es un libro que se vende tanto, no puedes leerlo. Porque no siempre hay un cliente que lo pide y tienes que darlo. Y ese libro, cuando lo terminé de leerlo, fue cuando me vine para acá, justo hablando contigo, que me decías, ¿qué libro te marcaron? Bueno, me marcaron los otros libros que te dije, que los leí aquí, pero este libro creo que fue como
reencontrarme con ese amor que tengo por el libro, por la literatura, por el conocimiento. Y es como la última etapa también de cuando terminas tu carrera de letras y pues a veces sientes que si vale, o sea, te sientes un poco en el limbo de saber si todo fue necesario. Sí, sí, sí. Aparte porque yo inicié otra carrera como filosofía y dije, no, en verdad es lo que amo, en verdad es lo que amo, el libro y la literatura es como mi pasión, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la verdad que es un libro hermoso. Bueno, ya no sé, capaz que en otro episodio podemos dedicarlo solamente a este porque es espectacular, la verdad que sí. No, imagínate, todas las anotaciones que tengo son Sí, porque no. genial. Sí, sí, sí. Bueno, yo sí tengo que pensar en 3 libros que me han traído hasta aquí. Por un lado empiezo con Cristina Peri Rossi y su poesía, porque fue una de las primeras poetas que leí. Yo empecé con la poesía de más grande, digamos. Porque tú eres poeta. Claro, yo escribo poesía, estoy trabajando en mi primer poemario que va a salir publicado. Pero bueno, la verdad es que siempre tuve no aversión a la literatura, sino un desconocimiento, perdón, a la poesía, sino como un desconocimiento total. Creo que la idea que tenía de poesía era arcaica. Yo sí tengo que pensar en un libro que me marcó. Primero es este de Cristina Peri Rossi, su poesía reunida. Porque bueno, fue con ella que descubrí un poco la poesía contemporánea y marcó mi camino. Yo ahora estoy trabajando en mi primer poemario que va a salir publicado este año. Sí, así que no, estoy muy contenta y bueno, creo que un poco me marcó este camino, esta poesía, ¿no? La poesía contemporánea latinoamericana. Ella, bueno, es uruguaya y bueno, me marcó un poco ese trayecto. Pero ¿cómo fue encontrarte tú con la poesía? O sea... Bueno, descubrí la poesía de grande. Durante la pandemia empecé un taller de escritura de poesía y bueno, y ahí un poco descubrí la poesía contemporánea, ¿no? Porque la idea que tenía de poesía por ahí era más arcaica. Y bueno, y descubrir toda esta poesía contemporánea, ¿no? De estos autores que escriben ahora, ¿no? Bueno, o hace unos años, pero digo, la poesía puede tener otras formas. Y eso fue lo que me deslumbró. El segundo es este de Jean Palahiri, In Other Words, en altre parole, que yo lo he mencionado un montón de veces. Bueno, el original es italiano. Esta es una edición bilingüe que fue traducida al inglés por la propia autora. Y bueno, un poco me hizo descubrir esto, ¿no? Ella habla de su experiencia con el italiano, viviendo en Italia, y bueno, y me logró poner en palabras mi propia experiencia, ¿no? Esto de confundirse, de avanzar temerosa, de no poder expresarte del todo, de dudar de vos misma, ¿viste? De sentirte insegura, de decir yo en mi lengua... Te podría decir, claro, un montón de cosas y... Sí, sí, así que bueno, la verdad es que este fue un libro fundamental para mí. Y por último, La encomienda de Margarita García Roballo, que es una autora colombiana. Y bueno, también escribe mucho desde su lugar como colombiana en Buenos Aires. Y este libro en particular explora lo que sucede cuando ella recibe una encomienda de parte de su familia que se le envía de Colombia. Y bueno, y todo lo que sale de adentro de esa encomienda, que es desde, bueno, comida hasta de repente ella habla de tenerla a su madre en la casa, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en un tono un poco fantasioso, ¿no? Digamos, pero esa experiencia, ¿no? De ser una extranjera y cómo son los lazos familiares, cómo se van transformando los lazos familiares. Totalmente. Así que bueno, esos son mis libros. Creo que igual, o sea, tanto los libros que hemos expuesto como los libros que leemos actualmente, parten mucho de este reencuentro. Creo que estar divididos en dos mundos de alguna manera, porque en verdad es lo que yo siento como persona que emigró, que hay muchas cosas nuevas que estoy haciendo aquí, que me gustan, o sea, la librería, conocer nuevas personas, pero también cosas que he dejado en el pasado donde he estado en Perú, ¿no? Que están ligadas, o sea, siento que no es que se cortó, sino que sigue en permanencia, y creo que este lugar es como dar a conocer eso, porque por más que esté en Italia y que tengan que hablar en otro idioma y que tengan que pensar en otro idioma y la cultura y todo eso, siento que siempre voy a ese refugio, que es la literatura, que es universal. Entonces siento que
a lo que queremos hacer es eso, ¿no? Bueno, les dejamos esta pregunta a nuestros oyentes, a nuestra audiencia. ¿Qué libros, qué 3 libros te trajeron hasta aquí? O te ayudaron a venir aquí, Exacto. te refugiaron, fueron tu refugio. Exacto. Así que bueno, Sol, un placer este primer episodio. Esperemos que haya muchos que les interese lo que hablamos. Bueno, y nos veremos en el próximo.